Apocalipsis capítulo 17, que ahí nos quedamos nuestra clase pasada. Nos quedan solamente 2 clases y vamos a terminar, vamos a cerrar, ¿verdad que sí? Con lo que es el Apocalipsis. Después de eso vamos a tener una noche de adoración, oración y clamor, ¿ok? Eso va a ser no el próximo jueves, sino al otro jueves. Para darles fecha exacta, déjenme voy al calendario. Va a ser el jueves 10 de junio, y si acaso no, porque todavía es tentativo, seguro el 17. Ok, so déjenme les confirmo bien esa fecha, 10 o 17. Pero vamos a tener esa noche de oración, adoración y clamor, y luego nos vamos a ir a la próxima clase de seminario bíblico titulada Las parábolas de Jesús. Ok, y esa clase de las parábolas de Jesús es súper importante porque uno de los métodos de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que más usó para enseñar y para predicar fueron las parábolas, ¿verdad que sí? Y es importante entender la enseñanza de cada parábola, porque con cada enseñanza de cada parábola viene la enseñanza del reino de Dios y en muchas ocasiones de la vida cristiana. El libro que vamos a utilizar, ustedes lo van a ver en la página de Facebook, lo van a ver también en los proyectores el próximo domingo, pero se llama Sermones Actuales sobre las Parábolas de Jesús, por el doctor Antonio Cruz. Él es un español y el libro está buenísimo. Cada parábola está dividida en por lo menos 3 o 4 secciones. La primera, la historia y la cultura. La segunda, la interpretación. La tercera, la aplicación. Y la cuarta, el resumen. De cada parábola te da el contexto histórico, por qué habla de eso, cuáles eran los usos y las costumbres de eso, por qué se utiliza. Luego te da la interpretación, a qué se refería cada parte importante de la parábola, y luego te da la aplicación para la vida diaria, y luego te da el resumen. Lo estuve estudiando, ya tengo ese libro por mucho tiempo, y recuerden que yo uso muchos comentarios bíblicos y diccionarios bíblicos, y fue el mejor libro que encontré, que coincide al pie de la letra con cada detalle de manera resumida sobre cada parábola. Les doy un ejemplo antes de entrar con Apocalipsis 17. Ustedes han escuchado la parábola de la moneda perdida, ¿verdad? De las 10 dracmas. Ustedes saben que es una dracma, una pequeña moneda de plata que para los tiempos de Jesús no tenía mucho valor. Pero ¿por qué estaba tan afanada la mujer limpiando y barriendo la casa? Porque se le había perdido una moneda. Esa es la pregunta clave. Era la dote de su matrimonio. Esas monedas las llevaban los judíos en el velo, y era la dote para ella, como matrimonio. Hagan de cuenta que eran las arras, eran como las arras de su vida matrimonial. El valor que tenía era un valor sentimental, y por eso andaba buscándola como loca por todas partes, y cuando la encontró se regocijó con sus amigas. Era como perder el anillo de matrimonio, ¿verdad que sí? Yo todavía, hoy no lo traje, cuando salgo a trabajar no lo uso, pero usualmente si tú pierdes el original duele, ¿cierto o no es cierto? ¿Alguna vez lo ha perdido o no? Yo todavía conservo el original, imagínense, después de tantos años. Ya se le cayó una piedrecita, ni siquiera son diamantes, no piensen que se quedó sin, no. Se le cayó una piedrecita que era de adorno, lo compré en Walmart. Imagínense qué iba a poder comprar a mis 19 años cuando me casé. Lo compré en Walmart de oro, 14 quilates, y todavía conservo el original. Mi señora no saben cómo lloró cuando le robaron en la iglesia sus anillos. En el estacionamiento de la iglesia donde nosotros asistíamos, dejamos el carro abierto, dejó sus anillos con otros regalos que le había hecho de novio ahí a la vista, y se desaparecieron en el estacionamiento de la iglesia. Lloró y sufrió, no por el valor económico, sino por el valor
sentimental. Lo mismo está sucediendo con esa mujer. Y cuando ustedes leen ese libro, la interpretación de la parábola, el contexto histórico, cultural, queda uno de verdad con una gran enseñanza y con la aplicación ni se diga. Así es que no se pueden perder la próxima clase de seminario bíblico titulada ¿qué? Las parábolas de Jesús. Las vamos a enseñar y estudiar todas y cada una de ellas. Nos quedan 2 clases, esta y la próxima, con la ayuda de Dios, del Apocalipsis, y nos vamos a ir sin más a Apocalipsis 17, y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 ¿qué? Copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ¿qué? Ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Diga conmigo: la gran ramera, la gran prostituta del Apocalipsis. Se ha hablado mucho acerca de este tema: quién es esa gran ramera, a qué se refiere, y hoy vamos a descubrir quién es esa gran ramera y a qué se refiere, sin dogmatizar. Recuerden que todo el libro del Apocalipsis, el estudio que estamos haciendo, no estamos centrando en dogmas, sino simplemente interpretando lo que podemos interpretar y dándole significado a lo que podemos dar significado. Digan bien fuerte: la gran ramera, la gran prostituta. No la adúltera, escuchen esto, sino la gran ramera. En el Antiguo Testamento muchos de los pasajes nos hablan del adulterio de los hijos de Dios, que conociendo la verdad del Dios verdadero, cambian esa verdad y por temporada se van a adorar a los ídolos. Es como un hijo de Dios de hoy en día que se aparte de Cristo para volver al pecado y que ande como el hijo pródigo. Ese hijo de Dios, aunque sigue siendo hijo, es un adúltero. Santiago les llama almas adúlteras. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, no es la adúltera, sino que es la gran ramera. Eso nos da a entender que no es la iglesia, sino la iglesia apóstata. ¿Quién es la gran ramera? La iglesia apóstata. Cuando nosotros estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, hubo una iglesia que ella decía: lo tengo todo, tengo dinero, tengo posición, lo tengo absolutamente todo, no tengo necesidad de nada. He adquirido bienes, he adquirido templos, he adquirido todo, no necesito nada de Dios. Esa iglesia es la iglesia apóstata. Esta iglesia de aquí es la iglesia apóstata. Hoy en día las iglesias cristianas evangélicas están llenas de miembros, y no todos los miembros son creyentes. Porque recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos, y las ovejas y los cabritos están juntos, y aún peor, hay lobos disfrazados de corderos, de ovejas en las iglesias. Están en la congregación, pero no son parte de la iglesia verdadera. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso les comencé diciendo que le robaron en el estacionamiento de la iglesia, porque en la iglesia hay de todo. No nos podemos dejar llevar por la forma de adorar a alguien. Yo he visto drogadictos que levantan su mano y lloran y siguen siendo drogadictos. ¿Me siguen hasta aquí? Yo he visto abusadores de mujeres que llegan a una iglesia, levantan las manos y son bien expresivos, y saliendo del culto siguen siendo la misma persona. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? Porque hay personas que son expresivas. Estaba escuchando la noticia de un hombre que se hizo llamar pastor y que estafó a 300 personas prometiéndoles papeles. Se hacía pasar por abogado y se hacía pasar por pastor. Escuchen eso. ¿Y saben qué era lo único que hacía? Sí les daba licencia, les prometía licencia y se las daba. Pero lo único que hacía era meter aplicaciones de asilo político, que sabía que se lo iban a negar. El problema es que mientras dura la aplicación del asilo, te dan tu permiso de trabajo y tu seguro social, y con eso puedes aplicar para tu licencia.
Pero cuando se cierra el caso y te lo niegan, te ponen en peligro de deportación. Y esa era la terrible estafa de una persona que se hacía llamar pastor. La iglesia apóstata es una iglesia que se preocupa meramente por lo material y por el dinero. Quiere hacer del evangelio solo dinero. Yo quedé decepcionado en esta búsqueda de un nuevo lugar por las iglesias grandes. Me di cuenta que las iglesias grandes no les importa, no a todas, no estoy generalizando, pero no les importa mucho las almas. Les importa el beneficio que puede sacarle a las almas. He escuchado de mega iglesias que acuden a rescatar a iglesias moribundas solamente con una condición: que el edificio pase a manos de ellos. Son buenos inversores en real estate. Una especie de testigos de Jehová que llegan con los ancianitos moribundos y le quitan sus propiedades. Por eso es tan rica esa secta. La iglesia apóstata se ha embriagado con la fornicación, con los reyes de la tierra, políticos, gobiernos, todo lo relacionado a dinero. En el momento en que un pastor ve la iglesia como un negocio, su ministerio deja de dar frutos. ¿Me siguen hasta aquí? Porque lo que nosotros hacemos no debe de ser por dinero. Yo les he contado que una de las cosas que menos me gusta hacer en el ministerio son los servicios fúnebres. Y solamente voy a enterrar a personas que yo conozco, a personas que sé que son cristianas o que fueron cristianas, a personas que acabo de conocer, pero que sé y tengo ese sentir de que conocen de Cristo. Y la iglesia de hoy en día ve a los pastores como si fueran sacerdotes, especialmente la iglesia americana. Hoy recibí un voicemail de una funeraria. En estos días, no, y en estos días ya van 2 veces que 2 funerarias me llaman. ¿Cómo agarran mi número? Yo creo que en Google. Pastor hispano. Me dejan voicemail: Pastor Salinas, mire que necesitamos a un pastor que haga un servicio fúnebre en español. Por favor, llámenos para ver si nos puede prestar los servicios. Yo pudiera decir, ahí hay un dinerito extra. ¿Y cuánto me van a pagar? Un servicio fúnebre extra. Pero yo me comprometí a mí mismo a enterrar solamente a personas que de verdad tú puedes decir algo, que el mensaje que vas a predicar vale la pena. Imagínate hacer un servicio fúnebre para personas no creyentes. ¿Qué esperanza les das? ¿Qué mentira les cuentas diciendo que su familiar está en la gloria? Solamente por unos $100, $200 de un servicio fúnebre. Ustedes no saben la cantidad de gente que me han pedido llevar a cabo matrimonios falsos solamente por la iglesia sin casarse por el civil. Ustedes saben que eso no es ético ministerialmente. Y pagan por eso. De hecho, hay ministros ordenados que pagan que cobran esos servicios. Te caso por la iglesia, no te tienes que casar por el civil, porque si te casas por el civil puedes perder ciertos beneficios de aquí o de allá que estés recibiendo. No se puede hacer eso. Te casas por el civil y te caso por la iglesia. Hoy en día el evangelio y la iglesia se ha convertido en negocio, en dinero, en prosperidad, en adquisiciones. Y debajo de Cristo se tiende una red de esa gran ramera, de esa gran prostituta, de esa iglesia apóstata. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes han seguido las entrevistas y las noticias de la iglesia La Luz del Mundo. Desde años el fundador abusaba de niños. El hijo del fundador abusaba de jóvenes y de jovencitas. Este nuevo disque apóstol siguió abusando de jovencitas. Y por eso están en tremendo lío. ¿Y se escudan en qué? En Jesucristo. Esa es la iglesia apóstata. ¿Me siguen hasta aquí? Número 2, la iglesia apóstata, la gran ramera, es la iglesia ecuménica. ¿Qué es el ecumenismo? La unidad de todas las religiones. Dogmáticamente se pensaba que era la iglesia romana, la iglesia tradicional.
No, esa es una de la multitud de iglesias que van a estar en esta iglesia ecuménica. Va a ser la unidad de la iglesia católica, de los protestantes, evangélicos, anglicanos, de todas las iglesias. Se van a unir y se va a tener la libertad de que cada uno haga culto como lo quiera hacer. Si tú crees que el bautismo debe de ser por inmersión, bautiza por inmersión. Si crees que debe de ser por aspersión, bautizas por aspersión. Si tú crees en una liturgia bien elaborada, practícala, no te preocupes. Ellos practican otra cosa. Seguimos siendo la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces es la unidad de las iglesias que forman la iglesia apóstata, la gran ramera, pero que no es la iglesia de Cristo. Profesa ser la iglesia de Cristo, pero no es la iglesia de Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, tampoco podemos decir que es la unidad de religiones, porque eso no es así. Va a ser la unidad de denominaciones y de iglesias y de movimientos que profesan a Cristo, pero que no son la iglesia. Ustedes saben que en el arrebatamiento va a haber iglesias que van a seguir funcionando como si nada hubiera pasado, porque la mayoría de sus miembros se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque no eran iglesia, porque no eran creyentes, porque no vivían ni predicaban el evangelio verdadero. La persona que tiene un encuentro con Cristo y con su palabra cambia o cambia, es transformada o es transformada. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Esta iglesia tiene un poder político extraordinario y gobierna al anticristo durante 3 años y medio. En este capítulo 17 estamos como a la mitad de la tribulación. Recuerden que los capítulos que hemos leído no van en orden cronológico. A la mitad de la tribulación, el anticristo saca su verdadera cara, porque miren lo que hace: ella cabalga sobre una bestia. Las muchas aguas, diga conmigo, son multitud de personas con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Han hecho una iglesia ecuménica, la unidad de todas las iglesias. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto significa un lugar solitario, sin el algarabío, un lugar de donde Juan pudiera ver de lejos lo que estaba pasando en la revelación que estaba recibiendo. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia, ¿qué? Escarlata, llena de nombres de ¿qué? De blasfemia. Me perdí, ¿en dónde nos quedamos? 3. Que tenía blasfemia, que tenía 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Diga conmigo, encima de una bestia. El estar encima de una bestia y cabalgar a la bestia significa control sobre la bestia. Durante los primeros 3 años y medio, esta iglesia político-religiosa gobierna al anticristo. Pero cuando el anticristo saca su verdadera cara, entonces se cambian las cosas. Ahora, esta mujer está vestida de púrpura, eso es grandeza, escarlata y adornada de oro. Esa es la iglesia apóstata, que lo único que le interesa es la riqueza, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, ¿qué? La grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿De dónde? De la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quiénes? De los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Se había convertido en la iglesia que perseguía a la verdadera iglesia. Ahora, esta iglesia apóstata, ya hemos visto destellos y antitipos de esta iglesia en la historia de la iglesia.
¿Se recuerdan qué surgió cuando Constantino, emperador de Constantinopla, hizo que todo el imperio romano se hiciera cristiano? Ahora la única forma de llegar a un poder o a un puesto político era a través de ¿qué? De la iglesia. Y la iglesia se convirtió en una iglesia pagana. Ahora los perseguidos era la iglesia verdadera. Ahora los que llamaban herejes era la iglesia santa. Era la iglesia que quería guardar la sana doctrina. ¿Quiénes los perseguían? La iglesia falsa. ¿Me siguen hasta aquí? Con un disfraz de verdad, pero que en realidad eran falsos. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren lo que dice después de ahí. Esta es una Babilonia. Luego vamos a ver en el capítulo 18 la gran Babilonia. Ese es el centro religioso. ¿Me siguen hasta aquí? Y va a estar en Roma. Vi a la mujer, dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 ¿qué? Cuernos. La bestia que has visto era y no ¿qué? Y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de ¿qué? De la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Diga conmigo: la bestia que era, no es y será. Vamos a hablar de reyes que habla aquí. Muchos eruditos de la palabra se lo atribuyen a diferentes emperadores romanos, unos que fueron, uno que era en la época que Juan escribió, y el que ha de ser es el anticristo. ¿Me siguen hasta ahí? All right. Nueve. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Ok? Pero también son 7 reyes. Roma estaba sentada sobre ¿cuántas montañas? ¿Sobre cuántos montes? Sobre 7 montes. Ahorita les voy a decir los nombres en latín de cada uno de ellos. Pero también esos 7 cuernos significan 7 ¿qué? Reyes. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces, la sede mundial de la iglesia ecuménica, de la iglesia apóstata de la que estamos hablando, ¿está en dónde? En Roma. Diga conmigo: su sede en Roma. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son las 7 colinas en latín? Palatium, Belia, Carmalus, Opius, Sipius, Bajatual y Suburrá. Esas son las 7 colinas. De ahí nosotros podemos entender y comprender que la sede de esta iglesia ecuménica y apóstata está ¿en dónde? En Roma. ¿Ok? Ahí va incluida la iglesia tradicional con todo el poderío que tiene, unida a todas las otras iglesias. Pero también son 5 reyes. 7 cabezas son 7 montes, pero también son 7 reyes, ¿ok? Sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Ahí es donde les digo sobre los emperadores que habían caído. Uno es el emperador romano que estaba en los tiempos de Juan, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve ¿qué? Tiempo. ¿Cuánto va a durar el poder del anticristo? Aproximadamente 7 años. 3 y medio dando una cara y 3 años y medio revelando su verdad de quién es. ¿Ok? Vamos adelante. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7. Ese es el anticristo y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? Reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ¿quién?
con la bestia. Cuando el anticristo aparezca, él va a ser ese cuerno pequeño o ese cuerno que sale de entre estos, que va a ser el imperio romano vivificado o revivido, y luego lo van a apoyar 10 reyes, 10 gobiernos, 10 países, para así formar el nuevo orden mundial, una especie como unidad o Unión Europea, que tiene 20 y pico de estados, y el último que se acaba de salir, no sé si es Suecia o Escocia, uno de esos dos, ¿ok? Donde es una sola idea política o ideal político, una sola moneda, una sola forma de gobierno, pero eso va a ser mundial. Todo el mundo va a estar bajo el gobierno del anticristo. Él les va a dar poder a estos 10 gobernantes que le apoyan, pero luego les va a dar la espalda y se va a quedar como dictador completo de todo el planeta, el anticristo. ¿Me siguen hasta aquí? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Se van a unir a ella y le van a ceder absolutamente todo. Todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder militar. Si tienes todo el poder militar que tienes, lo tienes todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren lo que dice después. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero ¿qué? Los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y ¿qué? Y lenguas. De todos los pueblos, naciones y lenguas van a formar esa iglesia apóstata, esa iglesia ecuménica. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán ¿qué? Desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿En dónde está la sede de esta iglesia apóstata? La unión de todas estas iglesias que profesaban ser iglesias, pero que no eran la verdadera iglesia. Esta unión ecuménica de iglesias en Roma, con poder político, con poder económico, porque se visten con las mejores vestiduras, tienen perlas preciosas en sus vestiduras, son gente de la alta sociedad, como lo que vemos hoy en Roma. Pero no solamente va a ser Roma, va a ser la unión de todas las iglesias que en determinado momento profesaron ser y no eran. Le van a dar absolutamente todo. Va a haber un tiempo de 3 años y medio donde va a gobernar, donde va a ser la que manda, donde va a llevar a cabo esos planes. Pero después el anticristo le da la espalda y la despadaza, la deja en la ruina, le quita el poder político, le quita el poder económico, le quita absolutamente todo y la deja en ruinas. Ese será el juicio de Dios para la iglesia apóstata, que lo único que buscó era enriquecerse a través del evangelio. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Ya ven por qué no quiero avión privado? ¿Ya ven por qué no quiero una mansión con 20 cuartos? El principio de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo y Dios te lo da si tu corazón está en el lugar correcto. Eso siempre lo he pensado y lo he creído. Dios es un Dios que bendice y prospera a los de corazón recto. Pero si ve que hay algo que nos pueda desviar de Él, mejor no nos lo da, porque nos ama. ¿Alguien dice amén? Les conté de un predicador muy famoso, un televangelista americano, que decía que él necesitaba su avión privado porque no podía ir en medio de todos los demonios.
Y le dice la entrevistadora: entonces usted le llama gente a los demonios. Y se enoja: no, yo nunca he dicho eso. Pero entonces, ¿por qué no quiere viajar comercial? Porque hay mucho pecado ahí. Imagínense a Jesús hablando de esa manera. Si él comía con los pecadores para cambiarles y transformarles la vida. Imagínate si quiero preparar, decía este pastor, este televangelista, y cuando ustedes lo escuchan dice cada cosa que yo me quedo sorprendido de cómo hay gente que le aplaude y lo sigue. Eso es lo que más me sorprende hoy en día, que siempre la cizaña crece más rápido que la buena semilla. ¿Me siguen? A los que menos deberíamos de escuchar son los que más influencia tienen. Y la gente que procura la sana doctrina es la menos escuchada. Por eso Jesucristo decía: bienaventurados si por mi causa les aborrecen, si les vituperan, si les echan en la cárcel. Porque si eso me lo hicieron a mí, ¿qué les espera a ustedes? Cuando el mundo te ensalza, es porque no les has dado una razón para odiarte. Y en el momento en que comiences a predicar una palabra que no les gusta, van a comenzar a aborrecerte y te van a querer cortar la cabeza, así como se lo hicieron a Juan el Bautista. ¿Por qué esta mujer quería la cabeza de Juan el Bautista? Porque le predicaba y le decía: lo que estás haciendo con esa mujer no es correcto. No quería escuchar la verdad. Hoy la gente no quiere escuchar la verdad. Hoy tenemos que suplicarle a la gente que lea, que estudie y que ore. ¿Puede usted creerlo? Es increíble. Y aunque le supliques, no lo hacen. Ustedes no, porque ustedes están leyendo un capítulo diario del libro de Proverbios, ¿verdad que sí? Sí lo están leyendo, ¿verdad? Mira, veo unas caras como que: ¿a poco estamos en tiempo de lectura, pastor? El domingo pasado dimos el anuncio. Estamos poniendo en la página de Facebook de nuestra iglesia proverbios selectos de cada capítulo que estamos leyendo. Extraordinario es leer el libro de Proverbios. Adquieres sabiduría como no tienes una idea. Hoy puse 4 versículos porque estaba tan rico en sabiduría este proverbio del capítulo 4 que no podías elegir solamente 1 o 2. Y pusimos 4 de un solo. Ojalá que las letras chiquitas las alcancen a leer y que lo estén compartiendo, porque esa sabiduría, tan solo con el primer proverbio, si se lo enseñan a sus puros hijos, les cambia la vida. Con el primer proverbio selecto que pusimos, ese proverbio le cambia la vida a cualquier persona. ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia verdadera es una iglesia que predica y que no se deja gobernar por absolutamente nada. ¿Alguien dice amén? Ni por dinero, ni por riquezas, ni por nada. Escuché el testimonio de una organización buenísima, se la recomiendo, se llama A Través de la Biblia, una organización cristiana. Y se le acercaron personas importantes de dinero y le decimos: si no cambias tu temática en estas áreas, no te vamos a poder apoyar financieramente. ¿Qué ustedes creen que tomó de decisión esta organización llamada A Través de la Biblia? A Través de la Biblia es una organización que tomó libro por libro de la Biblia, como estamos haciendo con Apocalipsis, dándole interpretación y aplicación, versículo a versículo, capítulo a capítulo, cada libro de la Biblia. ¿Ustedes saben cuánto se toma para hacer un proyecto como eso? Y las horas invertidas para esa riqueza de conocimiento y espiritual. Y cuánto recurso material para estar en radio, para tener grabación hecha, para tener todo listo. Mucho. ¿Y saben qué dijo este pastor? No necesitamos tu dinero. No nos des, no nos aportes. No estamos dispuestos a cambiar nuestro mensaje por el dinero, porque nuestro mensaje vale para la eternidad y todo lo de esta tierra es pasajero. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Entonces, ¿quién es la gran ramera? Diga conmigo: la iglesia apóstata. Su sede está en Roma. Tiene poderío,
Tiene poder, gobierno político, religioso. Tiene poder en cuanto a economía. Gobierna al anticristo por los primeros 3 años y medio. Luego el anticristo le da la espalda y se vuelve contra ella. ¿Y qué pasa? Le quita todo su poder y la despedaza y acaba con ella. Un juicio de Dios a través del anticristo. ¿Vamos bien? Vamos a sus libros, a ver qué nos enseña nuestro libro, para darle paso al capítulo 18. En este capítulo se destacan, página 147, 3 grupos que hay que identificar con claridad para entender su significado. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. La prostituta misma que cabalga sobre la bestia, y las personas a las que llaman las muchas ¿qué? Aguas, de las que luego se dice que son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es también importante notar que los acontecimientos del capítulo 19 siguen al capítulo 16, pero los juicios de la séptima copa, habiendo consumado la ira de Dios, al final del capítulo 16 nos dice del gran regocijo en el cielo sobre la verdad que ha sido juzgada ¿qué? Babilonia, y la sangre de los siervos de Dios es vengada. Después de esto nos dicen del regocijo, que el regocijo que ha causado de la llegada de las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces lo único que está diciendo el autor es que en el orden cronológico el capítulo 17 se ubica a la mitad de la tribulación. Faltan todavía los primeros 3 años, los últimos 3 años y medio. Las bodas del Cordero, ¿cuándo ocurren? A la mitad de la tribulación. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero antes que se nos permita ver la iglesia verdadera con el Cordero en gloria, somos llevados a un lado para recibir una visión de la iglesia ¿qué? Falsa. ¿Quién es la gran ramera? La iglesia falsa, que profesa ser verdadera, pero que es falsa. Están domingo a domingo en las iglesias, pero su vida no les cambia. Ustedes no saben la cantidad de gente que conozco que están saltando y que están levantando las manos un domingo y están emborrachándose y fumando marihuana el lunes siguiente en el trabajo. En nuestra cultura no pasa mucho, todavía pasa, pero la cultura americana, Dios mío, sin generalizar, pero la cultura o la iglesia americana cristiana en este país es como si fuera la iglesia católica en los nuestros. Aquí soy cristiano, soy bautista, voy a la iglesia el domingo y el lunes estoy haciendo y deshaciendo por todas partes. Igual que el católico en nuestros países. Soy católico, pero soy adúltero, soy borracho, soy esto, soy aquello, soy lo otro. ¿Me siguen hasta aquí? Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. ¿Vamos bien? ¿Ustedes saben que Estados Unidos ha sido declarado como campo misionero? Antes era el país que enviaba misioneros a todo el mundo. Hoy ha sido declarado como un campo misionero, listo para evangelizar, listo para predicar la palabra de Dios, por tanto liberalismo que existe. Pero antes que se nos permita ver la iglesia verdadera con el Cordero en gloria, somos llevados a un lado para recibir una visión de la iglesia falsa. Esta es la visión en el capítulo 17. La mujer en la Biblia simboliza un sistema ¿qué? Eclesiástico. El apóstol Pablo llama a la iglesia de Cristo un misterio en Romanos, en Efesios. Ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Esta es la iglesia universal apóstata del tiempo del fin, y se incluye en ella todas las religiones idólatras desde el principio hasta ¿dónde? Hasta el fin. Hágase una comparación de esta visión con la mujer vestida del sol del capítulo 12. Esta representa todo el verdadero pueblo de Dios desde el principio hasta el fin. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. El versículo 2 muestra hasta dónde llegó el poder de la falsa religión. La bestia que está sentada se asemeja al imperio romano ¿qué? Revivido. La historia nos enseña, incluyendo a Lutero, que la intención del romanismo papal ha sido siempre de ejercer autoridad sobre el poder ¿qué? Secular, ¿ok? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas. Los colores y la calidad de joyas se identifican con los símbolos del papado y hablan de su ¿qué? Riqueza y enorme gloria de
autoridad. Todas estas cosas van a mano con todo el sistema misterioso y con la idolatría. Esto es un atractivo al hombre que natural. Tenían en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicia. Hablan de la impureza de la doctrina y las prácticas. Me parece que lo que más nos podemos acercar a una identificación es entender esta ramera como un símbolo de un poder espiritual vasto que surge al fin de los tiempos. Va incluida Roma, pero van incluidas las iglesias, un movimiento ecuménico. ¿Vamos bien hasta ahí? All right, el versículo 5 nos describe la falsificación del nombre escrito en la frente de Israel de Dios, la gran Babilonia, madre de ¿quién? De las prostitutas, de las rameras. El hombre Babilonia se originó en la primera rebelión contra Dios. ¿Se recuerdan de Génesis 10, 8? ¿Qué sucedió ahí? El hombre quiso ser como Dios y comenzó a construir la torre de Babel. De ahí viene Babilonia. Es meramente rebeldía a Dios. ¿Ok? De la historia aprendemos de la fundadora de esta secta babilónica, que fue ¿quién? Seramis, la mujer de Nimrod. Esta orden tenía sus sacerdotes, sus secretos, misterios e idólatras, y la torre de Babel fue edificada con el fin de hacerla un centro de adoración para ellos, desafiando la soberanía de ¿quién? De Dios. Ustedes conocen la historia. ¿Ok? La Biblia, la Babilonia misteriosa es el resultado de la apostasía de Tiatira. Apocalipsis 2, 18 al 29. Es la manifestación final de la que profesa ser esposa de Cristo, pero se ha vuelto ramera y se junta ¿con quién? Con el mundo. ¿Con quién se junta? Con el mundo. ¿Ok? Ustedes saben que como iglesia nos vamos a meter en problemas en unos cuantos domingos más, ¿verdad? Vamos a arrancar con una serie titulada Sin Censura. Y vamos a hablar a través de la Biblia acerca del aborto, acerca del homosexualismo, acerca del lesbianismo, acerca de las personas que se dicen o se piensan ser algo o alguien y que quieren que se les respete como eso. Si yo digo que me siento una mariposa, yo soy una mariposa. Me siento como un perro, yo quiero los derechos de un perro. Y vamos a tratar todos esos temas. Y la gente siempre dice: no juzguen. Yo me pregunto, ¿será que eso es juzgar o predicar la verdad? Nosotros no rechazamos ningún alma, a nadie. Nosotros amamos a todo, pero debemos de predicar y aborrecer lo que Cristo aborrece. ¿Alguien dice amén? Y a mucha gente no le va a gustar, y nos van a atacar y nos van a decir que somos homofóbicos. Yo les pregunto algo: ¿la Biblia es homofóbica o la Biblia es verdad? La Biblia dice: dejando el uso natural, fueron en contra de la naturaleza. Romanos. Mujeres con mujeres y hombres con hombres cometiendo actos abominables en contra de Dios. ¿Ustedes creen que podemos quitar eso de la Biblia? No. Tenemos que predicar la verdad y decirle al mundo lo que es correcto. Uno no sabe si alguien escuche, se arrepiente y venga a los pies de Cristo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No vivimos de acuerdo al sistema del mundo. ¿Alguien dice amén? No podemos adaptarnos a este siglo. No podemos adaptarnos a este mundo. Simplemente Cristo viene por una iglesia que no se adapta a este mundo. La ciudad de Babilonia en los días de Nabucodonosor era el centro de religión, y cuando cayó el imperio y la ciudad, su templo fue destruido. Los sacerdotes huyeron llevando consigo sus imágenes y vasos sagrados para finalmente establecerse en la ciudad de Pérgamo. Fue así como esta ciudad en Asia Menor llegó a ser el trono de Satanás. ¿Se recuerdan? Apocalipsis 2, 12 al 13, lo vimos en las iglesias. Un tiempo después la adoración fue cambiada. ¿A dónde? A Roma, donde se estableció el cuartel general hasta el día de ¿cuándo? De hoy. Cuando Cristo vino al mundo, el misterio de la iniquidad estaba abundado y dio fuerte oposición, como también se opuso al trabajo de los apóstoles y de la iglesia
primitiva. El versículo 6 nos dice que la ramera se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Los santos mencionados son los mártires cristianos de la iglesia primitiva, víctimas de las amargas persecuciones de la Roma pagana, más tarde de la Roma papal y en los días de la Inquisición. Mientras tanto, que los mártires de este versículo serán aquellos del tiempo del anticristo durante la gran tribulación. Esos son los mártires. Ojo aquí. ¿Desde cuándo tiene sufriendo el pueblo cristiano? Les voy a dejar de tarea ver 3 videos. Número 1, se los voy a poner en EP News y quizás los vamos a compartir en el Facebook para que los agarren. 1, ¿por qué la importancia de conocer sobre el incendio de Roma? ¿Okay? Ustedes saben que el incendio en Roma, hay muchas teorías sobre quién inició ese incendio. Muchos creen que fue el mismo Nerón el que lo inició. Y Nerón, queriéndose librar de esa hipótesis, le echó la culpa ¿a quiénes? A los cristianos. Porque resulta de que 2 barrios, por decirlo de esta manera, que no se quemaron, fue donde había mayor concentración de judíos y de cristianos. Número 2, van a estudiar acerca de 2 historiadores antiguos. Uno de ellos es Josefo y otro de ellos es Tácito. Yo les voy a poner los videos. Ellos hablan acerca de esto ocurrido, y Josefo fue un traidor a la patria, pero que como historiador dejó una buena parte de la historia de lo que se conoce de aquel entonces. Después de ahí se lleva a cabo la gran revolución judía. Cuando viene la gran revolución judía, los cristianos comienzan a huir, porque una de las prohibiciones cristianas era tomar las armas. Eran odiados por los judíos y odiados por los romanos, y estaban perseguidos desde las 2 partes. Tito, que fue el hijo de un emperador que tomó su lugar, fue el que arremetió la persecución en contra de los cristianos. Y a partir de ese momento, la persecución y los mártires se contaron al por mayor. De ahí le siguió la persecución de Roma, la Roma o la iglesia apóstata, la que perseguía a los verdaderos cristianos porque se había llenado de políticos, de paganos como líderes de la iglesia. La Inquisición y todo lo que vemos en la historia. Todavía aquí en la gran tribulación, la gente que sale de la gran tribulación, que no se ha dejado marcar, sigue siendo perseguida y siguen siendo mártires. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando Cristo vino al mundo, el ministerio de la iniquidad, ya lo vimos, el versículo 6 nos dice que la ramera se había emborrachado de la sangre de los santos y de los mártires, ya lo vimos. Versículo 7 al 13 simplemente nos da una sinopsis de toda la historia del imperio romano. Dejó de existir, Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El imperio romano pasó por 5 formas de gobierno y tenía la 6ª forma en el tiempo de Juan. La 7ª es la forma que existe en Europa, de la cual saldrá la 8ª, el imperio del anticristo. Ojo aquí, con esto cerramos con el 17. Estos reyes o cuernos pueden ser los que fueron, el que es y el que ha de ser. Pueden ser y significar emperadores romanos, o también pueden significar formas de gobierno. En los videos que les voy a mandar van a aparecer 3 emperadores romanos que no son contados por el corto tiempo, que estuvieron en el poder. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes conozcan el contexto histórico para que sepan de lo que es Roma, de lo que fue la persecución y de todo lo que les estoy hablando. ¿Vamos bien? All right. Ya sabemos en dónde está, ya sabemos quién es la que forma parte de esta iglesia y a quién se asemeja, pero jala a todas las iglesias apóstatas. ¿Ok? Vamos al capítulo 18. Perdón.
La caída de Babilonia. ¿Quién es la gran ramera? Diga conmigo, la iglesia apóstata. La Babilonia religiosa. Ahora, ¿quién es la gran Babilonia? La Babilonia del capítulo 18 ahora es el gobierno, la política, el orden financiero. ¿Ok? Por uno en el capítulo 17 la religión y por el otro el orden político, financiero. ¿Me siguen hasta aquí? Después de esto vi, capítulo 18, a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Diga conmigo, otro ángel. De diferente rango, pero al final de cuentas, otro ángel. ¿Ok? Thank you, mijo. ¿Me permiten un momentito? Es que tengo un poquito de gripe. Ay, muchas gracias. No sabes cómo descansé. Thank you. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado ¿con quién? Han hecho alianza con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Diga conmigo, los negociantes, las grandes corporaciones, los grandes negocios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha encargado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó, bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dadles de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus ¿qué? Plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus ¿qué? Mercaderías de oro, plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda y de escarlata, y toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, de canela, de especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de los hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarán. Diga conmigo, esas son la gente más rica, las grandes corporaciones, la bolsa de valores, las personas que hacen negocios, las grandes empresas. La sede ya no va a ser Nueva York, ya no van a ser las grandes ciudades. Ahora todo se va a concentrar en esta Babilonia. Ahí va a surgir absolutamente todo lo demás va a estar destruido. Ahí va a ser el centro político, gubernamental y económico. El petróleo, el gas natural por el cual tenemos tanto pleito hoy en día, ahí va a estar todo. Ahí va a salir el arte, ahí va a salir absolutamente todo. Lo que describe la revelación dice que primero, haz de cuenta que pasas por una joyería que habla de las riquezas y de la pompa, de los grandes negocios y de todo el lujo, oro, plata, piedras y perlas preciosas. De ahí pasas a la ropa, lino fino de púrpura, de seda escarlata y de madera olorosa, de todo objeto de perfil. Luego llegas a la tienda de regalos, objetos de perfil y de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y luego canelas y especias. De ahí pasas a la perfumería con todas las más grandes perfumes, etcétera. Incienso, mirra,
olíbano, luego pasas a las bebidas, vino, aceite, flor de harina, trigo. Luego vas a los productos, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos de los hombres. Todo esto, diga conmigo, es gente rica. Gente que está en el poder. Ustedes saben que siempre se ha dicho que el vino y el aceite era para los ricos y la cebada para los pobres. Y eso hasta hoy en día todavía lo consideramos como normal. La gente fina bebe vino y la gente pobre bebe cerveza. ¿De dónde viene la cerveza? De la cebada. ¿Ok? Por eso es que hay esa distinción. Desde la antigüedad ha existido esa distinción en cuanto a clases sociales. La clase social de la que aquí se habla es la clase rica, la gente de negocios, los que están en la bolsa de valores haciendo tratos y haciendo todo lo que hacen, los millonarios y las grandes corporaciones van a estar concentradas en un solo lugar. Pero dice ay, porque ha que caído, todo se desploma en un ratito. No sé si sea cierto, ustedes corríjanme, quizás ustedes saben un poco más sobre economía que yo. En una ocasión se le preguntó a Warren Buffett, que es uno de los más grandes expertos en inversiones en acciones, que si él se creía con el poder y la capacidad de hacer temblar la economía del mundo. Y él dijo que sí, y que se los podría demostrar. En una hora se los podría demostrar. Cuentan que lo hizo, no me consta, eso es chisme. ¿Okay? Dice que hizo una llamada, llamó a una persona y le dijo: pon en venta todas mis acciones de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de allá. En el momento en que Warren Buffett puso en venta sus acciones, todo el mundo comenzó a ver y se comenzó a llenar de temor y de miedo, y todo el mundo comenzó a hacer absolutamente lo mismo. Así es que la bolsa de valores tembló en una hora por la acción de una sola persona. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy los más ricos siempre tienen en la mira a los más ricos, como es Warren Buffett, como es Bill Gates. Y a los que les gusta estudiar sobre el tema, ustedes saben que ahora mismo Bill Gates ya no está invirtiendo en tecnología ni en nada, ahora está invirtiendo en tierras, en todo lo que es agricultura, productos lácteos y en basura. Waste Management es una de las empresas en donde está invirtiendo mucho dinero comprando acciones. Y toda la gente se empieza a preguntar que por qué. ¿A qué voy con esto? Este desplome, este estilo de vida lleno de lujos, una vida llena de fantasía que todo ser humano desea, se desploma y se derriba y se cae en un minuto. Y solamente terminan los gemidos y no te sirvió de nada. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? Y todo eso tarde que temprano se va, se acaba, se desploma. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Por eso lloran. Mira lo que dice después. 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Mira lo que codiciaba el alma: las riquezas, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más que las hallarás. ¿Qué es lo que hace el mundo entero por el dinero? Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. El amor al dinero es el principio a todos los males, incluyendo las iglesias que solo buscan dinero. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararon lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de perlas preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando
y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, el comercio. Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músico, de flautas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos. ¿En dónde? En la tierra. Diga conmigo: en la Babilonia política. ¿Vamos bien? All right, página 151 de sus libros. Babilonia ahora se ve bajo el aspecto, en el capítulo 17 tenemos el centro religioso de Roma y su idolatría pagana y otras religiones falsas incluidas. Mientras en este capítulo tenemos el sistema de cristiandad apóstata en su aspecto ¿qué? Económico, social. La civilización cristiana, llamada así en su final condición apóstata, que su muerte describe en este capítulo. En otras palabras, habiendo dicho la destrucción de la Babilonia política, un gobierno contra Dios destruye a la iglesia fraudulenta en el capítulo 17, pero en el capítulo 18 Dios mismo destrona al gobierno que está en contra de él. Un ángel desciende del cielo para anunciar su caída y suerte terrible. Es probable que este ángel sea el Señor mismo, siendo esta su tercera manifestación como ¿qué? Como ángel, aunque no estamos seguros de ello. En el capítulo 8:3 lo vemos en su dignidad sacerdotal, en el capítulo 10 en su dignidad real y como el heraldo ejecutivo de la venganza de Dios sobre Babilonia. Babilonia ahora se ha convertido en morada ¿de qué? De demonios y en guardia de todo espíritu maligno. Las naciones tomaron ansiosamente de su cáliz y los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella, y en este sistema fue conectado un gran ¿qué? Comercio, ¿ok? El pueblo de Dios es amonestado a salir de ella y no ser participante en sus abominaciones. La destrucción repentina y sin previo aviso se ve en los versículos 6 al 10. Una tempestad temible le causará, relámpagos y truenos serán incesantes. La ciudad, la gran metrópoli del anticristo, será abrasada con fuego, y gran terremoto la sacudirá dentro de la circunferencia, y su humo subirá por los siglos de los siglos. Diga conmigo: el centro político y comercial del anticristo. Es probable que aquella ciudad orgullosa sea derribada por acción volcánica y en su lugar quede un cráter inmenso. Lamentación grande y universal sigue la destrucción de este gran sistema mundial. Reyes, comerciantes, pilotos, marineros, exportadores e importadores, todo dando alaridos, llorando y lamentándose a causa de gran pérdida. El pánico más enorme que ha acontecido, y los ricos que lloran, aúllan y causan de las miserias que han venido sobre ellos. Perdón. All right. Ustedes sabían que la riqueza entera del mundo está distribuida, el 99% de la riqueza está distribuida en el 1% de la población. Esos de aquí son los que lloran. Esos de aquí son los que habían puesto su mirada y todo su orgullo en las riquezas, y todo se desvaneció. Almas de hombres, las corporaciones y sistemas no tienen alma, pero hacen tráfico, comercio con las almas de los hombres, como las atrocidades en muchos países hoy en día.
El tráfico de las drogas entre países, productores y consumidores, la crueldad y el maltrato a los indígenas y trabajadores a causa del comercio y la prostitución en los Estados Unidos y otros países en el mundo, todos ellos recibirán su juicio, pero los cielos se regocijan porque Dios les haya recompensado lo doble según sus obras. Ellos son los que lloran. Ahora, los datos que le di, averígüelos usted porque no estoy seguro que sea así, pero sé que el 1% de la población tiene la mayor concentración de la riqueza del mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ellos, la gente que piensa que todo el poder está en las riquezas, se da cuenta de que no es así, que lo único que vale más en esta vida es tener a Dios de tu lado. ¿Alguien dice amén? Es vivir con Dios, es vivir cerca de Dios. ¿A ustedes les gustaría tener todas estas riquezas, pero no irse en el arrebatamiento de la iglesia y sufrir todos estos castigos que estamos viendo? No, al menos a mí no. Capítulo 19, y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decían, ¿qué? Aleluya, diga conmigo el aleluya. A esto le llamamos los 4 aleluyas. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor, alabar al Señor. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ojo aquí, cuando la Biblia dice sal de ella, lo podemos aplicar a no dejarnos gobernar por el sistema de este mundo. Amén. Ahí, sal de ella, pueblo mío, se refiere al remanente fiel del Señor, sus 144,000, para que no participen de las plagas que van de venir. ¿Vamos bien? Quería aclararles eso. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ¿qué? De ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de ¿qué? De los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y ¿qué? ¿Quiénes son ellos? Diga conmigo la iglesia. Que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como ¿qué? Como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ha llegado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se acuerda de ese corito que dice? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré. Usted no es de mi época, qué bárbaro, ya me sentí viejito. Esas son de antaño. De ahí sale ese cántico. Ahora lo que estamos a punto de ver es la cena de las bodas del Cordero. ¿Me siguen hasta aquí? No las bodas, sino la cena. Y ahorita le voy a explicar la gran diferencia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Eso le dijo el ángel. Adora a Dios porque Él es el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Vamos a su libro y luego vamos a ir a los versículos siguientes. ¿Ok? Los 4 aleluyas. Página 153.
el versículo 1 y 2, el primer aleluya, por multitudes de huestes celestiales, santos y ángeles, hace resonar los cielos de adoración y alabanza. Aleluya quiere decir alabanza a Jehová, alabado sea Dios, alabar al Señor. Las más altas aclamaciones de culto y adoración. Anselmo lo considera como la palabra angélica, y San Agustín decía: sentimiento que comprende o abarca toda bienaventuranza o estado bendito del cielo. Así es que cuando cantamos aleluya, es uno de los cánticos más gloriosos que podemos cantar. Y pensar que hay algunos que esa canción los duerme. ¿Qué se espera de lo que estarán haciendo ustedes en el cielo? Aquí hay 4 aleluyas. Es una de las expresiones más gloriosas de alabanza al Rey. ¿Alguien dice amén? El segundo aleluya del versículo 3 es una repetición del regocijo y adoración a Dios por la victoria de redención y por la destrucción de Babilonia. El tercer aleluya, dado por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, el amén que se unen, es palabra de santo silencio y ratificación. Que así sea. ¿Qué significa amén? Que así sea, es una afirmación. Si yo les digo el diablo tiene poder, hermanos, ¿ustedes deberían de decir amén? No. Usted no confirme eso. Tiene poder, pero no como el de Dios. Pero si yo le digo el diablo tiene poder, pero no más que el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Cuando les pase algo malo, alaben al Señor, hermanos. Ya la pensó, ¿verdad? Ahí tiene que estudiar la Biblia. Dice la Escritura que demos gloria al Señor en todo tiempo, no por todo. Usted no tiene que dar gracias a Dios porque le pasan cosas malas. Ay, gracias Señor porque me enfermé. No, hombre, ¿usted cree que yo le iba a dar gracias a Dios por eso? Le decía: Señor, quítame este dolor. Le doy gracias a Dios en medio de la enfermedad, no por la enfermedad. ¿Sí ve la gran diferencia? Ahí es donde no puede entrar en nosotros el espíritu pentecostés. Se quedaron bien silencitos. Y lo digo con mucho respeto y con gran responsabilidad, sin generalizar, pero el movimiento pentecostés dice amén al por mayor. Ni siquiera piensan antes de decir un amén. Nosotros tenemos que ser como los de Berea, que lo examinan todo y lo escudriñan todo, toman lo bueno y retienen lo malo. Me cuenta mi hermano que fue a una iglesia tradicional, legalista, pentecostal. El predicador decía: ustedes se van a ir al infierno. La gente gritaba amén. Y ustedes no entienden la palabra de Dios. Solamente yo que se las vine a predicar, porque ustedes son ignorantes. Y la gente gritaba amén. Mi hermano salió de allá asustado. Fue porque le invitó a una muchacha en su juventud. No les voy a decir el nombre de la iglesia, pero se llama, no se crean. Eso ya no es ético ministerialmente, ¿ok? Pero es que así hay momentos en los que usted debe de decir amén, que así sea, así será. Y hay momentos en que usted tiene que estar bien alerta y no decir un amén, y no sellar una palabra que no debe de sellar con un que así sea. ¿Alguien dice amén? Amén, eso. Cuando reciba una verdad, diga amén. Cuando no reciba una verdad, no diga amén. El cuarto aleluya de los versículos 5 y 6 es la repetición de la multitud celestial de coro antifonal. Mas hallarnos allí, ¿qué será? Diga conmigo, aleluyas. ¿A quién se le da la alabanza? Escuche esto, porque esto es bien importante. Cuando usted alaba y adora a Dios, lo tiene que hacer con sabiduría. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice: ofrezcan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios. Esto es vuestro culto. Adoramos en el espíritu, pero no dejamos a un lado el razonamiento.
Hay gente que le encantan los predicadores que se la pasan diciendo amén, aleluya, y Cristo viene pronto, amén, aleluya, alabado sea Dios, y la iglesia no va a pasar, y amén, aleluya. ¿Usted cree que eso es correcto? Le voy a decir por qué no es correcto. Porque esos amén, aleluya, gloria a Dios no son reales de alabanza. Son simples palabras de relleno. ¿Me siguen hasta aquí? En homilética o en oratoria, ¿cómo se le llaman esas palabras? Se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. Muletillas, eso. Tú sí has estado en los cursos nuestros, mío. Esas son muletillas. Es como el decir hermanos a cada ratito, o como decir varón, a cada ratito. Hay ciertos usos, pero no puedes utilizarlo como una muletilla. La mayoría, no generalizo, la mayoría de predicadores que predican de esa manera están utilizando muletillas, no están alabando al Señor. Yo creo que el adorar y exaltar el tiempo de Dios es tener un tiempo solemne en tu mente y en tu corazón, no importa dónde lo hagas. Puedes estar en tu carro, puedes estar en el trabajo, puedes estar aún en la regadera, y aún así en tu corazón y en tu mente tener un tiempo solemne para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece toda honra y toda gloria. Estos aleluya, diga conmigo, eran con razones. ¿Vamos bien? Había un porqué de estos aleluyas y eran razones válidas. Aleluya, hermanos, porque me enfermé, sentía que me moría del dolor, pero aleluya. No, yo no le decía eso al Señor, yo le decía: Señor, quítame este dolor. Y me revolcaba en el piso y me ponía de rodillas, y una noche sin dormir con los dolores, y le decía: baja esta piedrecita. Lo único que me ayudaba eran las bromas de mis hermanos. Mi suegro me decía: mi hijo, ahora sí siéntete libre de pecado y arroja esa primera piedra. Silver me decía: pastor, ya parió. Dice que un amigo de él salió del baño llorando y que le dijo: ¿y a ti qué te pasa? Y le dice: pues que acabo de parir. Eso era lo que me daba aliento, aparte de sus mensajes y sus llamadas y todo. Lógico que sí, pero en esos momentos tú tienes que ser sabio en qué es lo que tienes que hacer. El sabio Salomón decía que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para estarse sosiego, hay tiempo para todo. Cuando estás enfermo es tiempo de clamar por sanidad. Amén. Las bodas del Cordero. La alabanza deja de fijarse en el juicio de Babilonia y mira la consumación de la redención. Las bodas del Cordero son la consumación de Cristo. Su esposa se escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Ella es la iglesia del Nuevo Testamento, el cuerpo y la esposa de Cristo, la más íntima, la más querida, amada, perla de gran precio, por quien Él vendió todo lo que poseía a fin de adquirirla para sí mismo. Al celebrarse las bodas del Cordero, los cielos y la tierra serán reunidos en un lazo que jamás será quebrantado. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Deja de ser representada por los 24 ancianos para ahora ser la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Será la más grande de todas las bodas reales e internacionales, y una que ningún divorcio ni separación puede ¿qué? Romper. En los versículos 7 y 8 se nos dice: su novia se ha preparado y le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y ¿qué? Y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de ¿quiénes? De los santos, por la justicia imputada por Cristo. ¿Vamos bien? Esto indica la preparación intensa que la iglesia hizo durante su formación, desde el Pentecostés hasta este hermoso ¿qué? Diga conmigo, la preparación de la iglesia. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que nuestras obras y nuestro corazón sea probado, sean buenas o sean malas. Más vale que sus obras y lo que usted hace para Dios y su servicio al Señor sea como el oro, la plata y materiales preciosos.
Porque si es hoja, heno y hojarasca, va a ser probada y va a ser pasada ¿por dónde? Por el fuego. Y cuidadito con que sea quemada. Vuelvo y regreso a lo que inicié al principio. La iglesia de Tiatira, el capítulo 17, la iglesia que todo hace por dinero. La funeraria que le comenté, que me estaba hablando para que hiciera un servicio fúnebre. Hoy corremos mucho riesgo. Y todos y cada uno de nosotros, nuestras obras van a ser probadas. ¿Alguien dice amén? Desde el Pentecostés hasta hoy en día, la palabra de Dios dice que aún cada palabra que salga de nuestra boca va a ser juzgada. Imagínese usted, cada palabra que sale de nuestra boca. Y no solamente eso, nuestras obras, nuestra ética, nuestra obediencia, absolutamente todo. Por eso debemos de darle lo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? Darle lo mejor al Señor. Ahora yo le pregunto, ¿dónde se le da lo mejor al Señor? ¿Será que es en la iglesia o en la mente y en el corazón? Entra al lugar secreto y cerrada la puerta. A Dios le importa mucho tu mente y tu corazón. Nosotros en la iglesia podemos dar, podemos hacer, podemos dedicar muchas cosas al Señor, pero sobre toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. ¿Dónde vienen los peores pensamientos que tenemos como personas? Cuando estamos a solas, en el trabajo, en la casa o en la iglesia. Aquí solamente cosas bonitas pensamos porque estamos en la presencia de Dios, adorando y alabando al Señor en comunión con los hermanos. Pero ¿qué tal cuando estás en el trabajo? Cuando alguien te hizo daño, cuando alguien te hizo mal. ¿Qué tal cuando estás en el supermercado o cuando estás a solas que nadie te ve? Ahí también se requiere obediencia. Obediencia de pensamiento, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y no se diga el corazoncito. Cristo viene por una iglesia pura, que no guarda rencor, que no guarda odio, que no guarda resentimiento, que no tiene celos, que no está envuelta en iras, ni en pleitos, ni en contiendas, ni en divisiones, ni en discusiones. ¿Cómo vive su vida con su pareja? Porque también esas son obras que van a ser probadas. ¿Cuál es el vocabulario para sus hijos o para su esposa, para su esposo? Eres un inepto, inútil, no sirves para nada. Todo eso va a ser probado. Se presentó delante de Dios sin mancha, diga conmigo, sin mancha, totalmente preparada para Dios. ¿Alguien dice amén? Gracias a Dios por su gracia y por su amor que nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos y nos apartamos. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Es la gracia de Dios que con su misericordia la hizo vestirse con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia, dice Isaías 61:10. Cristo mismo la vistió con la gracia y poder de espíritu. Eso está en 1 Corintios 1:30, Filipenses 3:8-9. Si todo esto es verdad, la iglesia necesita algo más. Sus vestiduras, en especial la de las bodas, consiste en la justicia recibida de parte de Cristo, la justicia que nos dio al salvarnos y luego la justicia adquirida por medio de las obras buenas como resultado de una vida consagrada. ¿A quién? Diga bien fuerte conmigo: vida consagrada al Señor. ¿De qué se trata el cristianismo? Vida consagrada al Señor. ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata nuestra religión? Vida consagrada, apartada, separada para el Señor. Amén. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Es sencillo. Dirían por allá, sencillito. Vida consagrada al Señor.
Procurar una vida santa que agrade al Señor. Y luego la justicia adquirida, un resultado, una vida consagrada al servicio del Señor. Diga conmigo, al servicio del Señor. Al Señor le tienes que servir con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dándole lo mejor de ti. Estas obras justas serán probadas por fuego en el tribunal de Cristo. Después de pasar esta prueba de fuego, merecerán ¿qué? La recompensa. No tan solo la iglesia está ocupada en cuidar su vestido, sino también está determinando su carácter y servicio en el reino de ¿qué? De Dios. Diga conmigo, carácter y servicio en el reino de Dios. Mi preocupación es para los que no le sirven al Señor. El carácter lo puede tener, pero todavía le falta servicio en el reino de Dios. Note que menciona chicos y grandes. El ver a mis niños, a mis niñas servir al Señor, el ver a mi bebita querer venir a la iglesia y anhelar a la iglesia y llorar porque no vino a la church, eso no tiene precio. Se los digo de verdad, no tiene precio. Tenemos que servir al Señor con lo mejor de nuestras vidas, amén. Déselo fuerte al Señor. Las bodas serán el vínculo más estrecho de la intimidad en las relaciones, el amor recíproco al esposo. La esposa será asociada con Cristo en su reino y se sentará con Él en su trono. Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son estos llamados? Ciertamente no es la novia, porque la novia no se invita a sí misma a su propia boda. No, estos enviados serán los santos del Antiguo Testamento y las multitudes lavadas con la sangre de Cristo que saldrán de la gran tribulación. Así serán consagrados los santos de todas las edades, quienes fueron redimidos por la sangre del Cordero. Y además de estos convidados de honor, estarán presentes una multitud de ángeles como espectadores. Después de las bodas, el esposo celestial llevará a su esposa a la tierra, donde la aborrecieron y lo rechazaron, y donde él sufrió la muerte de cruz y derramó su sangre para la redención del hombre. Y luego viene el reino mesiánico, y por ahí vamos a estar terminando con esta imagen del Apocalipsis. ¿Vamos bien? Ojo aquí, se dan las bodas del Cordero. La luna de miel, ¿dónde va a ser? En la tierra, en el milenio. ¿Dónde va a ser el banquete de bodas? En el milenio. Esa luna de miel y esa fiesta que dura días y días después de la boda va a ser en el milenio. Y ahí va a estar la iglesia como esposa de Jesucristo. Yo no sé qué le provoca eso de verdad. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo ¿qué? Blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo escudriña. Y había en su cabeza muchas diademas que nos hablan de su realeza, de su poder. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? En sangre, porque acababa de pisotear a la gran ramera y a la gran Babilonia. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino ¿qué? Finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que es su palabra, para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es un tatuaje para los defensores de los tatuajes. Sí, mira, aquí Cristo traía un tatuaje en su muslo. No, interpreten bien las escrituras, ¿ok? No se refiere a eso, no es un tatuaje. La esencia es el título escrito, no cómo está escrito, dónde está escrito, por qué está escrito. El muslo tiene que ver con poder, poderío, fuerza, ¿ok?
que da honor a ese título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de ¿qué? De Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron ¿qué? Lanzados vivos dentro del lago, de un lago de fuego que arde ¿con qué? Con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Esa es la guerra del Armagedón. Vamos a hablar de ella más el próximo jueves, cerrando con la vida en el milenio y el fin de todos los tiempos y dónde vamos a pasar la eternidad. Quiero solamente terminar con esto. Ni siquiera pelearon los ejércitos. La novia viene con el esposo, la esposa viene con el esposo, con Cristo. Venimos todos detrás de él, la iglesia. Ni siquiera peleamos, ni siquiera metimos las manos. Una palabra y los despedazó a todos. Dice que la sangre en esa guerra de los que se reunieron literalmente era hasta los frenos de los caballos. Terrible. Y de ahí se nos habla de la eternidad de los impíos y de la eternidad de los santos. Uno es el lago que arde con fuego y azufre. Lo vamos a ver en los próximos capítulos, que es la muerte. ¿Quiénes son los primeros huéspedes de ese lugar? El anticristo y el falso profeta. ¿Qué pasa con Satanás el dragón? Es apresado y es atado por ¿cuántos años? 1000 años. Mire lo terrible que es el diablo. Después de que lo desatan esos 1000 años, ¿qué sale a hacer? Lo mismo de siempre: engañar a las personas y armar un grupo rebelde que se enfrenta en contra del reinado de Cristo. Jesús hace descender fuego del cielo y mata a los rebeldes. Y luego de ahí vemos que el mar, la tierra, el Hades, el infierno, la muerte, entregó a sus muertos para hacer un traslado. ¿A dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, para que ahí esté los inconversos, los no creyentes, los rebeldes por la eternidad. Y nosotros en la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿cómo será la vida en el milenio? Una vida extraordinaria. Ustedes han visto la imagen de los testigos de Jehová, donde los niños están jugando con el león y con la serpiente. Dice un coro secular: pues ni más ni menos. Así. Vacas que van a dar litros de leche inimaginable. Va a ser un tiempo de prosperidad. Se van a litros y litros de leche. Los récord Guinness de las vacas lecheras se van a romper en el milenio. Todo va a ser prosperidad, todo va a ser bendición. Va a ser como una especie de paraíso donde gobierna Cristo mismo, donde le da banquetes a la gente en el milenio, a los suyos y a los sobrevivientes, a los que gobernará con vara de hierro. Después de ahí, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué esperamos? Esa bendita redención. Nada de lo pasajero de este mundo vale la pena. ¿Alguien dice amén? Lo único que quiero decirles es que Cristo viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Póngase de pie dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cuál es la próxima clase de seminario bíblico? Las parábolas de Jesús. Vamos a aprender, es una riqueza
espiritual, de conocimiento, de aplicación de la palabra de Dios, de vida como no tiene una idea. Le aseguro que va a quedar sorprendido. Si ha quedado sorprendido con los estudios de Daniel, Apocalipsis, va a quedar sorprendido con los de las parábolas de Jesús. Cerramos con el milenio, la guerra del Armagedón, la vida futura, la eternidad, la próxima semana, con la ayuda de Dios. Luego tenemos noche de clamor, adoración, y vamos a iniciar con las parábolas de Jesús. Las vamos a estudiar todas, una a una, paso a paso. El libro de estudio lo van a tener en EP News, lo pueden ordenar, y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora usted ya puede decir quién es la gran ramera, y quién es la gran Babilonia, la sede política y económica del anticristo. Y también puede decir quiénes son los que vienen, la esposa, las bodas, la luna de miel en el milenio. ¿Qué mejor luna de miel que eso? ¿Alguien dice amén? Bendito Dios, te damos gracias por la bendición.